Aprovechando la temporada de eclipses y todos los movimientos que se están produciendo, aunque bueno, esto no es novedad, esto ya es el pan nuestro de cada día, pero bueno, voy a hablar en este vídeo de la noche oscura del alma, que ya solamente de nombrarla me evoca el título de una peli de terror, y oye, que muchas veces la realidad supera la ficción. No nos vamos a engañar, las noches oscuras del alma no es que tengan especial buena fama, y seguramente a muchos de nosotros, si nos preguntaran y tuviéramos la oportunidad de prescindir de ellas, diríamos dónde hay que firmar. Pero bueno, todo hay que decirlo, son grandes oportunidades disfrazadas de dolor. Y yo personalmente, por esa parte, prefiero atravesarlas porque sé que al final del túnel siempre hay luz y que cada vez que atravesamos pruebas desafiantes, siempre obtenemos algún regalo. En la dualidad, el dolor y el placer van de la mano. Entonces, si quieres obtener más felicidad y si quieres absorber mayores cantidades de luz dentro de tu organismo, pues hay que atravesar las sombras. Eso es así. ¿Qué son las noches oscuras del alma? Ya a este paso me convierto en un diccionario Larousse, básicamente, siempre buscando las definiciones de los conceptos. Pues son esos momentos disfrazados de dolor, en los cuales, para mi punto de vista, aunque se llaman noches oscuras del alma, deberían llamarse noches oscuras del ego, porque cada noche oscura del alma es como una muerte egoica de una parte del ego que quiere morir para integrarse dentro de nosotros y que cada vez tengamos más acceso a la conexión con la verdad que somos. Es como si nosotros fuéramos una cebolla, me encantan los ejemplos y las metáforas del día a día, como si nosotros fuéramos una cebolla y claro, las cebollas pues ya sabéis que tienen muchas capas, pues cada capa de la cebolla de las que nos vayamos desprendiendo es una parte del ego y que al final el ego es karma, es programación, son nuestras sombras y es condicionamientos que no nos dejan conectar con el ser que somos o la verdad que somos. Pues cuantas más capas de cebolla nos desprendamos de ellas, más cerca vamos a estar de nuestra verdad esencial. Entonces, cuando estamos atravesando una noche oscura del alma, pues simplemente es como que una etapa de nuestra vida, ¿no? Es como que la vida también es como si fuera un videojuego, pasamos por varias pantallas o varias etapas, y cuando ya hemos completado los aprendizajes que teníamos que completar en cada etapa de las que pasamos, llega un momento que la vida nos dice, aquí ya no hay más aprendizaje, y como la vida es movimiento y evolución constante, quiere que sigamos hacia adelante. Entonces, la vida lo que pretende es que salgamos de nuestra zona de confort y entremos en una nueva versión de nosotros, y llega un punto en el cual se produce una especie de sensación de vacío entre la antigua versión de nosotros mismos que quiere morir, esa parte egoica que quiere morir, y la nueva versión de nosotros mismos que todavía no ha nacido. Entonces, lo que va a hacer el ego, antes de pasar a la nueva versión y a la nueva situación o al nuevo contexto, es que nos va a mostrar todas esas sombras, nos las va a amplificar, se va a amplificar todas esas sombras de todo eso que tenemos que soltar o integrar dentro de nosotros, para que lo veamos claramente y no nos quede ningún tipo de duda. Entonces, el ego pues, nos va a mostrar a través de sensaciones internas, emociones o pensamientos negativos o situaciones externas en forma de aparentes problemas, que entonces vamos a pensar que estamos estancados, que nuestra vida va peor, que cómo puede ser que estoy viviendo, me da la sensación de que todo se ha puesto patas arriba y esto es una catástrofe, o que me han venido todos los problemas de una, porque muchas veces cuando pedimos evolución en nuestras vidas, nuestro mundo es como que aparentemente se llega el caos, ¿no? Como que dices, yo he pedido evolución, yo quiero seguir evolucionando y avanzando, y lo que se me está mostrando es un caos absoluto, porque las crisis existenciales vienen en forma de, las noches oscuras del alma vienen en forma de crisis existenciales que muchas veces son detonadas por situaciones de sufrimiento, como pueden ser pérdidas, rupturas amorosas, pérdidas económicas, te arruinas, tienes una enfermedad. Todo eso te va a permitir detonar un sufrimiento
dentro de ti misma, el sufrimiento lo genera el ego, que no acepta la realidad y que le parece problemática porque no sabe interpretar con amplitud de miras, y simplemente es una forma que tiene la vida de confrontarnos para que nosotros sigamos creciendo y dentro de nosotros se dé ese despertar espiritual que necesitamos. Porque cuanto más identificados estemos con el ego, pues todavía necesitamos seguir sufriendo para seguir aprendiendo y evolucionando, para romper todas esas capas de identidad con la que todavía nos seguimos identificando. Entonces, lo que la vida quiere es que nos desprendamos de apegos, de deseos egoicos y de creencias limitantes, y que aprendamos a fluir con lo que la vida nos pone en ese momento, porque las noches oscuras del alma no son por casualidad, y aunque en esos momentos nos sintamos solos, siempre al final es Dios o el Creador que pues nos da en cada momento lo que considera que necesitamos para seguir evolucionando. Entonces, son grandes momentos que, si nos sabemos meter hacia adentro en introspección y nos metemos en esa cueva y acogemos todo lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo y nos papachá, no me acuerdo cómo era esta palabra, no la voy a utilizar porque no me acuerdo, pero nos abrazamos, es difícil muchas veces mirar a nuestras sombras de frente y abrazarlas y no juzgarlas y darles amorcito, que es lo que necesitan, porque las noches oscuras del alma se intensifican cuando entramos en lucha y no aceptamos eso que estamos viviendo. Pero sin embargo, cuando nos rendimos en humildad y aceptamos todo lo que nos viene porque tenemos fe absoluta de que es un proceso y fe absoluta de que es un regalo disfrazado de aparente dolor y de gracia, entonces el Creador nos dice, vale, te rindes, lo aceptas en humildad, lo ves como un regalo, incluso lo agradeces, pues has entendido la prueba que yo quería ofrecerte, te transformas con ella y las bendiciones que te vienen van a ser increíbles. Yo muchas veces me he preguntado, y otras personas también se han preguntado, de todas las preguntas que yo me hago, que son muchas, a lo largo de toda mi vida, si hay más de una noche oscura del alma o solamente es una. Y evidentemente, sobre todo la gente que estamos en procesos de transformación y crecimiento evolutivo constante, tenemos que pasar por más de una noche oscura del alma. Por suerte, por desgracia, es así. Pero bueno, ya cuando les perdemos el miedo, se hacen un poco más llevaderas, aunque... ¿Por qué más de una? Porque si tenemos en cuenta que las noches oscuras del alma son muertes egoicas, en una sola noche oscura del alma nuestro ego no va a morir o nuestro ego no va a trascender. Imaginaros que solamente en una noche oscura del alma ya trascendemos el ego y ya estamos conectados con el ser. Fíjate, entonces ya sería la bomba. Aunque hay místicos aunque sí que hay personas que se han iluminado así después de pasar un periodo de mucho sufrimiento, han tocado fondo, han llegado al infierno, que se suele decir, y luego han encontrado la iluminación, pero son casos concretos. Edgar Toll, por ejemplo, bueno, yo no sé las noches oscuras del alma que tuvo Edgar Toll, pero en una de ellas que él siempre habla de su historia y cuenta que había tenido múltiples depresiones, se iluminó muy joven, con 30 y pico años. Él dijo que en uno de esos momentos que tocó fondo y que llegó a niveles de sufrimiento extremos, llegó un momento que el sufrimiento era tan fuerte que se rindió, como dijo, mira, me rindo. Y cuando el ego se rinde, entra el ser. Y entonces ahí fue cuando se produjo su periodo de iluminación. O sea que, fijaros, y pensaba que ya no soportaba más sufrimiento. Y eso es algo que suele pasar y le ha pasado a muchos místicos, a muchas personas. Decía María Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, cómo no nombrarlos, hablando de este tema, que las noches oscuras del alma, ellos evidentemente como santos o como místicos también pasaron por estos procesos, son como un anhelo profundo de conectar con la fuente y de conectar con nuestra divinidad. Y el sufrimiento viene y la sensación de desconexión y de el sufrimiento nos viene por la sensación de desconexión que tenemos con nuestra alma. Entonces es como que en ese momento estamos tan identificados con el ego, con la negatividad que lo acompaña o con las sombras que lo acompañan, que nos provoca sufrimiento sentir que no estamos completos
y que estamos separados de Dios, ese sentimiento de separación, de incompletitud y de imperfección que nos hace sentir a veces miserables o insignificantes, nos provoca muchísimo sufrimiento porque nos estamos identificando con nuestra historia personal. Entonces, en las noches oscuras del alma es como... Muchas veces cuando nos identificamos con lo externo, nos sentimos cómodos con lo externo, es como que nos quitaran todo de en medio, todo eso que nos da identidad, y nos quedáramos un poco en el aire, y entonces sin esas cosas externas que necesitamos los seres humanos, apoyarnos en lo externo para sentirnos bien, nos sentimos como perdidos otra vez de nuevo y nos tenemos que conectar desde dentro. ¿Para qué nos sirven las noches oscuras del alma? Una noche oscura del alma, como he dicho antes, enfocándola cuando realmente tenemos las herramientas y la información y la conciencia necesaria y sabemos afrontarlas, no quiero decir por ello que vayan a ser fáciles, nos sirven para conectar con un amor verdadero dentro de nosotros. Para alcanzar el verdadero amor, que no la autoestima basada en logros y cosas externas, necesitamos conocernos en profundidad y conocer nuestras luces y nuestras sombras. O sea, para realmente llegar a un amor verdadero desde dentro, basado en nuestra esencia y no en nada externo, necesitamos amar cada una de nuestras sombras, porque es muy fácil amar las luces, pero cuando realmente nos vienen esos periodos de sombras y vemos nuestras sombras en profundidad, el amarlas y aceptarlas y no luchar contra ellas hace que cada vez integremos más esas capas de la cebolla. Y cuanta más oscuridad integremos dentro de nosotros mismos, más cerca estamos del ser, porque al final el trabajo que hemos venido a hacer es ese, es transmutar oscuridad para llegar cada vez más a la luz. O sea, el trabajo esencial que hemos venido a hacer como seres humanos y lo que más nos hace avanzar es el trabajo de las sombras, y es el que menos nos gusta, porque duele mucho, o sea, duele mucho ver esa parte de nosotros. Las noches oscuras del alma nos ayudan en ese estado de vacío, es tierra fértil para despertar dones y talentos. Después de una noche oscura del alma intensa, seguramente vamos a despertar algún don y talento que hasta el momento no teníamos. Mucha gente sale de una noche oscura del alma y dice, bueno, ahora puedo canalizar, ahora puedo, o sea, es como que sienten como una lucidez y una sensación de conexión mucho más profunda que les ayudan a despertar nuevas facetas, porque se integran nuevos fractales de nosotros mismos. Para redirigirnos hacia nuestro propósito, ¿no? Es que nos vienen flashes de intuición o sincronicidades que nos guían hacia el propósito que tenemos que cumplir en ese momento. Porque, a ver, el propósito es muy amplio y no siempre es el mismo. En cada momento se demandan una cosa de nosotros, y si en un momento determinado, después de una noche oscura del alma, se despiertan unos dones y unos talentos y luego hay unas sincronicidades, seguramente la vida quiere que utilicemos esos dones y que vayamos en esa dirección, por ejemplo. Entonces, al final, y sobre todo, que también pasamos de sobrevivir a manifestar. En ese estado también de vacío nos volvemos seres manifestadores que en una conexión más profunda con nuestro alma nos damos cuenta que podemos manifestar el próximo paso, basándonos en la intuición y en el sentir. Así que para todo eso nos sirven las noches oscuras del alma, y por eso merece la pena atravesarlas, aunque cuando estemos ahí muchas veces no seamos capaces de ver la luz. Pero si tenemos la determinación adecuada, la fe adecuada, porque muchas veces se necesita mucha fe, y la paciencia, al final se sale. Teniendo esas tres, seguro que se sale. ¿Por qué Dios o eso superior pareciera siempre que quiere que aprendamos y evolucionamos a través del dolor? ¿Es necesario siempre evolucionar a través del dolor? Pues, por suerte o por desgracia, aquí es difícil no evolucionar del dolor, sí, no evolucionar con dolor. Yo escuchaba hace tiempo una frase que decía, se necesita llorar mucho para reír para siempre, y es verdad. Muchas veces tenemos que evolucionar a través del dolor porque forma parte de la naturaleza humana y no lo podemos evadir. Es como que siempre la medicina ha intentado tapar el dolor o los momentos de depresión, haciéndonos sentir que teníamos algún problema o alguna enfermedad, o que era algo crónico o algo heredado o algo familiar, cuando muchas veces es necesario
que sintamos esos momentos de tristeza y de dolor y que preguntemos qué han venido a enseñarnos y a mostrarnos. Que a lo mejor es porque no estamos en el lugar indicados o a lo mejor simplemente porque hay cosas dentro de nosotros que necesitan ser atendidas, heridas emocionales, esa ansiedad que muchas veces tenemos por heridas o cicatrices que no han terminado de sanar. Es todo un proceso de sanación constante. Como seres humanos, el dolor forma parte de la naturaleza humana y no lo podemos desechar. La forma de trascenderlo es aceptándolo. Cuando aceptamos el dolor y aceptamos que forma parte de la naturaleza humana, de alguna forma empezamos a liberarnos de él. Y el dolor también tiene, o el sufrimiento, también tiene su razón de ser y tiene también como su parte positiva. Gracias al dolor, los seres humanos nos damos cuenta de la fuerza que tenemos en nuestro interior, alcanzamos mayores niveles de resiliencia, desarrollamos características como la empatía y la compasión, como cuando muchas veces cuando hemos sufrido, las personas que más han sufrido, y muchas veces las personas que más luz tienen son porque han atravesado grandes desiertos o infiernos, desarrollan un nivel de comprensión, de empatía y de compasión hacia los demás increíble, y eso como alma te eleva. Y luego también la humildad, te da muchísima humildad, ¿no? La gente que ha pasado por momentos difíciles conoce muy bien lo que es la condición humana. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender que como seres humanos tenemos que vivir la dualidad y que para llegar a valorar la felicidad y el placer, necesitamos primero el dolor, siempre lo opuesto. Si quieres valorar el amor, pues tienes que pasar quizás por el odio, y por eso estamos en un mundo dual, porque a través de los opuestos es como que reconocemos mejor y valoramos mejor la otra parte. Siempre es como que se va a poder ser mucho más feliz cuando realmente sabes lo que es haber sufrido mucho. Luego vas a valorar la felicidad, tu felicidad va a ser mucho mayor y muchísimo más amplia. Yo lo creo así totalmente. ¿Qué más? Me apunto a cosillas, ¿eh? ¿Cómo reconocer una noche oscura del alma? Pues ya lo he dicho antes. Son momentos de depresión, de ansiedad y de todas esas emociones, de sensación de oscuridad y de soledad. Y sobre todo, cómo superarla. Porque, vale, muchas veces estamos ahí, incluso muchas veces a lo mejor no sabemos la teoría y dices, sí, yo me sé la teoría, pero es que ahora mismo no sé ni cómo salir. Lo que estoy sintiendo me está superando y no sé, o sea, es como que ¿qué hago? ¿Pido ayuda? ¿No pido ayuda? ¿Lo tengo que hacer sola? ¿Lo tengo que hacer acompañada? Pues a mí algo que me ha valido mucho en mis peores momentos y en mis noches oscuras del alma más largas e intensas, que he tenido algunas tela marinera, ha sido la oración. Gracias a Dios siempre he dicho que soy creyente, que creo muchísimo en Dios y que tengo bastante fe. Y eso me ha ayudado a que en mis peores momentos, cuando no veía la luz, cuando estaba más hundida, cuando me sentía más sola y abandonada o desamparada, y porque ya sabemos lo que pasa, que cuando nos va todo bien, todo el mundo quiere estar a nuestro lado, pero cuando en esos momentos, cuando nos venimos abajo y nos hundimos y estamos atravesando desiertos que parece que no terminan, como que la mayoría de la gente se aleja porque ya como no queremos más sufrimiento en nuestras vidas y no queremos complicarnos. Siempre se queda alguien y esos ahí son los que tenemos que valorar y cuidar luego cuando salgamos de esa situación. Pero a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo la oración. Es como que yo me he agarrado mucho a Dios y a la espiritualidad en mis peores momentos, con una fe increíble, sabiendo que antes o después, por mal que lo pasara, o sea, es como que me he entregado a la oración, pero día a día. Y al final siempre he visto la luz. Por lo tanto, siempre, o sea, es algo que yo, por ejemplo, hablo mucho con mi madre a veces, que le digo, mamá, te juro que Dios existe. Y que siempre está ahí, aunque no lo veamos. Porque te puedo asegurar que yo he superado cosas que me parecían insuperables y simplemente sé que ha sido gracias a Dios. Y no es que sea cristiana, o sea, no he relacionado a Dios con el cristianismo ni con la iglesia, porque no voy a misa. Pero yo siempre he sentido esa presencia y sé que he superado cosas que incluso a la medicina le parecerán milagros, gracias a la entrega
a la fe absoluta en Dios, en el Creador o en algo superior. Entonces, para mí es primordial entregarse a Dios, a la oración o a ese superior que sabe siempre lo que está haciendo y por qué lo está haciendo en nuestras vidas. Ir a terapia, si lo consideras. Yo soy una persona a la cual le cuesta pedir ayuda. Bueno, es una cosa que todavía sigo trabajando en mí y me cuesta pedir ayuda en estos momentos, no sé por qué, pero bueno, sí lo sé, pero muchas veces quizá también es un acto de humildad el sentir que a veces no podemos solos y que necesitamos un pequeño, que alguien nos eche una mano o que alguien nos dé un impulso, que nos diga estoy ahí, confiar en algún amigo o en alguna amiga que para nosotros sea especial o en alguien de nuestra máxima confianza, que al final el proceso lo vamos a hacer nosotros y eso no nos va a quitar el mérito ni la soberanía ni nada de eso, pero bueno, a veces es necesario y tampoco pasa nada. Y los libros, o sea, muchas veces yo he conocido personas que en sus peores momentos, que en sus mayores momentos de soledad, de depresión, de tristeza, de desolación, a lo mejor simplemente a través de un libro que ha llegado a sus manos mágicamente, leen alguna frase o alguna página y algo les hace clic en el cerebro y dicen, vale, ya está. Y salen. O sea, muchas veces, o viendo un vídeo, es como que dicen, vale, ahora entiendo lo que estoy viviendo, el para qué, tal, no sé qué, y como se arman porque la información es luz y es consciencia, y eso pues nos da muchas veces el empoderamiento y la fortaleza que necesitamos en un momento determinado, que nos estamos victimizando o que estamos sintiendo que no tenemos la fuerza para afrontar lo que vivimos. Hay algo que muchas veces a lo mejor unas palabras de aliento o el escuchar unas palabras en un vídeo o en un libro nos hacen cambiar completamente la perspectiva y a lo mejor le damos la vuelta a todo. O a veces incluso un toque de algo superior que nos cambie la actitud en el momento y que sintamos como una especie de flash de estar en un momento de sufrimiento profundo a decir, jo, ¿qué me ha pasado? O sea, ahora lo veo todo claro de momento. No sé, es que la vida es tan preciosa, tan mágica y tan maravillosa. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de la noche oscura del alma, que es que este tema de verdad que no lo podía obviar porque parece que la oscuridad la dejamos ahí un poco más de lado y son momentos muy necesarios, son momentos de abonar el terreno. O sea, que cada vez que os venga un momento de este tipo no pensáis que hay algo mal en vosotros, ni que estáis retrocediendo, ni que lo estáis haciendo mal, ni que estáis estancados, que todo lo contrario, que cuando estamos avanzando es cuando se nos pone todo patas arriba para que pasemos al siguiente nivel. O sea, una persona que nunca le pasa nada y que no tiene noches oscuras del alma y que no se enfrenta a pruebas desafiantes y todo eso, no está avanzando, no está evolucionando, está siempre en el mismo lugar. Si tú pasas por varias noches oscuras del alma y siempre ves que hay desafíos en tu vida, es que estás avanzando sin parar. Es así como funciona esto, del juego este de la dualidad, que muchas veces cuando parece que está peor es cuando está mejor en realidad. Y cuando le des la vuelta vas a ver que te conviertes en esa persona radiante, brillante, poderosa, lúcida, que siente que ha renacido de sus cenizas y que ya puede con absolutamente todo en la vida. No se te va a resistir nada. Así que para subir al cielo hay que bajar el infierno. ¿Quieres el cielo? Pues atrévete. Y una cosa, siempre os agradezco que me pongáis comentarios de qué opináis sobre la noche oscura del alma, si habéis pasado por alguna noche oscura del alma, qué habéis aprendido, qué os ha enseñado, qué os ha aportado y todo eso, porque así nos retroalimentamos. Yo lo agradezco y creamos esa comunidad necesaria. Un beso, ¿vale? Seguimos caminando.